rindiendo homenaje a un imprescindible, a nuestro vicepresidente e historiador Iván Lubetich Vargas. Especialmente saludamos y le damos la bienvenida a la compañera Emilia Torres, embajadora de Nicaragua, y Méndez, cónsul y ministra consejera de Nicaragua. Y por supuesto, un saludo fraterno a todos los dirigentes y dirigentes presentes acá. Estoy segura que hoy Ivancito, como le decía yo, está reunido con los 3 miembros inolvidables del Seiler, que partieron antes que él. Gabriela Ayala Ramírez, que representaba la belleza de la juventud, era una brisa de primavera que desordenaba las reuniones serias del directorio y traía alegría y ternura a nuestras actividades. Así la describía Iván. Después, Camilo Guzmán, mi padre, que tantas veces ocupó este mismo rol que hoy estoy ejerciendo. Y finalmente, nuestro querido Max Verrú, que desde que se fundó el Seiler desempeñó el cargo de presidente hasta su último suspiro. Estoy emocionada, ¿cómo no? La última vez que fui maestra de ceremonia fue en nuestro instituto, el Instituto Chileno de la Lengua, en Brasil 153, que se convirtió en la casa del Seiler también, lugar que tuvimos que dejar a causa de la pandemia. Y lamentablemente el Seiler quedó sin casa y hoy sin la voz incesante e incansable que nos recordaba diariamente nuestra historia. Le pedí al directorio ser yo la que presentara esta bella actividad, ya que Ivancito influyó en varias decisiones importantes en mi vida. Una de ellas fue el unirme al Seiler. Iván me conoció, y digo conoció ya que yo era pequeña y solo recuerdo que fue en el exilio, en Alemania, y simplemente formaba parte de mi vida hasta que decidió partir. Cuando me pidió que editara su libro Hernán Ramírez Necochea, lo hice feliz. Pero cuando me pidió hace 1 año y medio atrás que editara el libro más importante que había escrito en su vida, quedé atónita. No solo porque era el libro más importante de su vida, sino porque además aparecían biografías de personas cercanas mías, empezando por mi viejo amado Camilo Guzmán, Eduardo Corbalán, Max Verrú, Alberto Neumann y tantos otros camaradas con los cuales tuve la suerte de compartir. Le dije, por supuesto, Ivancito, y empecé a editar. Recuerdo que lo llamaba y le decía, oye, Ivancito, ¿sabes? Creo que falta algo acá y sugiero que esto se podría sacar. Y él me decía, pues agrégale lo que le falta y lo que le sobre lo eliminas. Yo confío plenamente en ti, mi querida Paulita. Fue un trabajo hermoso y me siento orgullosa de haber sido parte de su última obra. Y aprovecho de decirles que el que quiera tenerlo y leerlo está ahí a la venta. Son 126 biografías, 699 páginas, de comunistas ejemplares que lucharon toda su vida para conseguir un mundo mejor. Pero lo que más contenta me pone es que en Laguna Verde, lugar donde vivo hoy con mi querida madre, creamos una célula que lleva su nombre. Primera vez en la historia de nuestro querido partido que se le pone el nombre de un compañero reconociendo su entrega hacia el partido estando vivo. Y así fue que las compañeras presentes acá, Carlota, Normita y Aida, llevaron a Ivancito a la ceremonia en Laguna Verde. Y fue él quien me entregó mi carné. Fue maravilloso. Bueno, pero mucho bla bla. Ahora los dejo con la presidenta del Seiler, la compañera Carlota Espina, quien los saludará. Un aplauso. Estimados compañeros, compañeras, amigos y amigas, el Seiler
organismo fundado por el compañero Iván Liubetic Vargas y del cual fue su vicepresidente, en el día de hoy, y a casi 4 meses de su partida física, le rinde homenaje. A través de los expositores invitados, conoceremos y recordaremos parte de su quehacer político y el aporte que hizo al Partido Comunista en sus 75 años de militancia ininterrumpida. Fue un militante incansable, disciplinado, consecuente, luchó hasta el último momento por vivir en un Chile más justo, luchó por alcanzar el sueño de lograr una sociedad socialista. Fue un maestro, un formador de militantes, un educador innato que sabía sembrar en cada uno de nosotros el sentimiento más profundo por el partido de Recabarren. Un recabarrenista que día a día nos enviaba sus escritos, contribuyendo así a la educación partidaria, tan difícil hoy en día. En lo personal, conocí a Iván hace más de 20 años. Nos unía al partido, leer los clásicos y sobre todo la lucha obrera. Me invitó a militar, pero en esos años yo era díscola, no quería amarrarme a una militancia formal y le argumenté que prefería ser una simpatizante más, que no era muy disciplinada, la disciplina no era mi virtud. Y le di un montón de excusas. Le di un montón de excusas. Me escuchó en silencio y me invitó a su casa a compartir con su compañera Marcia largas y amenas charlas. Y después de unos cuantos meses y de largas conversaciones, entré a militar disciplinadamente a la célula Julieta Campuzano de Ñuñoa junto con él, en la cual sigo hasta hoy. Así era Iván de convincente. Fue mi maestro hasta el último día de vida. Pasamos juntos muchas vivencias, compartimos responsabilidades como miembros de la Dirección Comunal de Ñuñoa, en la célula, y lo más importante y bonito fue la creación de este centro, el Seiler, porque a través de él siguió su gran tarea de educador. Fue memoria permanente, luchó contra el olvido, al rendir homenaje a tantas y tantos camaradas, como queda plasmado en su obra que presentamos un mes antes de su partida. Fue un hombre solidario, tuvo grandes dolores, sufrió grandes decepciones, vivió su vida como todos los seres humanos, fue de luces y de sombras, pero nada de eso le impidió seguir en la senda que se trazara ese 15 de enero de 1948 y que se constituyó en el día más importante de su vida. Esa tarde de verano, cerca del mar, en su querido Yoyeo, se hizo miembro de la gran familia comunista. En nuestras largas conversaciones me confidenció que esa noche, estando muy emocionado y antes de dormir, se hizo una promesa. Se dijo, comillas, tal vez no tenga pasta para ser un verdadero comunista, pero a lo menos en 3 cosas estoy seguro de que jamás fallaré. Fidelidad al partido y a la Jota, responsabilidad para cumplir toda tarea que se me entregue y puntualidad. Superó con creces todo eso, porque fue y será en la historia de nuestro partido un verdadero comunista. Estimados compañeros, hoy rendimos homenaje a un imprescindible que queremos y respetamos y que nos dejara un gran legado. Honor y gloria al gran revolucionario que con su ejemplo transformó la vida de muchos de nosotros y que supo plantar en nuestros corazones las rojas banderas del partido de Recabarren. Muchas gracias. Cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla, brilla. Y en las tardes cuando vuelvo, en el cielo apareciendo una estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma
Jorge Arrate a nuestra presidenta. La voy a leer. Desafortunadamente, en esa fecha estaré en Iquique. Conocí a Iván y tuve por él un gran aprecio. Leí también algunos de sus textos y libros, donde reconstruía la historia de nuestra izquierda. Lamento mucho no poder estar presente en este merecido homenaje. Envío a través suyo mi afecto y admiración por los compañeros del Seiler. Saludos fraternales. A continuación, me complace anunciar a Rolando Álvarez, profesor de Historia y Geografía e historiador de la USACH. Tiene la palabra, compañero. Bueno, buenas tardes. Quiero partir señalando mi mayor de los agradecimientos a los compañeros y compañeras que pensaron en mi nombre para participar en esta actividad de homenaje en recuerdo al querido compañero Iván Lubitich Vargas. Es complejo tratar de abordar en una presentación breve una caracterización del legado que Iván nos dejó a través de su muy larga trayectoria de vida. En mi caso voy a tratar de detenerme en dos aspectos que sin duda nos reflejan el conjunto de dimensiones de su prolífica existencia. Quiero comentar en primer lugar su papel como formador, que ya se mencionaba, y en segundo lugar su rol como historiador. Ambos aspectos están influidos de manera muy definitiva por la característica más importante de la identidad de Iván, que fue su condición de ser militante del Partido Comunista de Chile. Sin lugar a dudas, esto constituía el marco general para explicar las motivaciones y sentido de su actuar. Como señalaba recién, Iván fue un gran formador. Como seguramente ocurre con gran parte de quienes están presentes en esta actividad, tengo muchos recuerdos, experiencias y anécdotas con el compañero Iván. Traer a colación algunas de ellas las voy a utilizar para ilustrar la incansable labor pedagógica que él realizó. Yo, en mi caso personal, entré a estudiar Historia y Geografía en marzo del año 90. El contexto era complejo. Por un lado, Chile, después de 16 años y medio, volvía a un régimen democrático. Sin embargo, para toda una generación de militantes y simpatizantes de izquierda, la salida de la dictadura estaba lejos de ser la ideal. La opción de democracia ahora, que resumía la idea de derrocar a Pinochet y evitar una salida pactada de la dictadura, había fracasado. En mi caso, como militante de la Jota desde el año 1987, viví la amargura de este retorno democrático descafeinado. La alegría del fin de la dictadura se confundía con el espanto ante la continuidad de la vigencia política del dictador y el muy probable continuismo, así lo caracterizaba el Partido Comunista en esa época, de la herencia dictatorial bajo el nuevo y frágil régimen democrático. Asimismo, en marzo del 90, cuando yo estaba por entrar a estudiar Historia y Geografía, recién estábamos asimilando, o intentábamos hacerlo, el significado de la caída del muro de Berlín. Además, llegaban noticias muy preocupantes desde la otrora poderosa Unión Soviética. Los temores sobre su destino se confirmarían al año siguiente, cuando esta nación se desplomó como un castillo de naipes. Tanto la salida de la dictadura como la crisis del socialismo gatillaron ese año 90 una brutal crisis interna del partido y también en la juventud comunista. Compañeros y compañeras que uno conocía como referente, pero también que a otros que eran muy cercanos a uno renunciaban a la militancia. ¿Cómo dolían esas noticias, compañeros? Cómo dolió también el año 90 la derrota del Frente Sandinista frente a la coalición opositora en Nicaragua, que también nos golpeó muy fuerte. Sí, ese año 90 fue un año difícil para los y las comunistas. Por otra parte, eso está acoplado. Por otra parte, la realidad de estudiar historia en ese tiempo era bien diferente a la actualidad. La dictadura había hecho una razzia, una persecución contra los y los historiadores de formación crítica, qué decir con los marxistas. El secuestro y asesinato a Fernando Ortiz Letelier en diciembre del 76 simbolizó... Está en boicot. ¿Hablo fuerte? ¿Se escucha en el fondo? Sí. Simbolizó la realidad del desarrollo historiográfico chileno en esos años. Hacia el año 90, la historia más reciente del país, especialmente la de la Unión Popular y la dictadura que estaba terminando, era una tarea pendiente. Predominaba una historia apolítica, centrada en periodos muy pretéritos. El año 91, Gonzalo Vial Correa, ex ministro de Pinochet y difusor del supuesto Plan Z, redactó el contexto histórico del informe Rettig, que apelaba al contexto para justificar la masiva violación a los derechos humanos en Chile. Es más, los textos escolares que se utilizaban durante la dictadura para enseñar historia eran de este autor, Vial, un recalcitrante historiador de derecha. Las escuelas de historia estaban compuestas por historiadores conservadores afines a la dictadura, porque recién se iniciaba el proceso de reinserción de los académicos que venían del exilio. Por todo ello, estudiar historia a principios de los 90 era una tarea que podía ser desoladora.
Como en el resto del país, las largas sombras de la dictadura todavía oscurecían el camino. Además, era muy difícil acceder a la bibliografía alternativa de historiadores como Hernán Ramírez Necochea, Fernando Ortiz, Julio César Llobet o Luis Vitale, ya que sus obras habían sido prohibidas durante la dictadura. En definitiva, los estudiantes de historia carecíamos de acceso a literatura más crítica y aún no se desarrollaban campos de estudio sobre la historia política y social del campo popular. Solo habían algunas ínsulas que todavía no formaban un espacio más general de discusión. Fue en ese clima bastante adverso que en una actividad organizada por las Juventudes Comunistas del Instituto Las Cañas, donde yo estudiaba, organizó una típica charla sobre la historia del partido. Típica charla de esa época. Debía haber sido el año 92, cuando la Jota todavía estaba todavía con duros conflictos internos. Y bueno, ya se imaginan quién era la persona que iba a dar la charla. Mi recuerdo es la fuerte impresión que me dejó la charla del compañero Iván. Primero, era la de una persona muy jovial, lo recuerdo así, dotado de una oratoria muy fácil, que hacía que su exposición fuera muy entretenida. En ese tiempo, Iván acababa de publicar uno de sus libros más importantes, según me parece. Me refiero a Don Reca, bajo sello ICAL, año 1992. Entonces, escuchar de primera mano a un experto en una materia que jamás yo estudiaría en mi formación profesional fue algo que me impactó mucho. Recuerdo que el compañero Cristian Cartagena, ¿no?, también compañero del partido hoy día, que era colega mío en ese tiempo, que militábamos juntos en la Jota, comentábamos la fuerte impresión que nos dejó Iván. Su mensaje para nosotros, jóvenes comunistas que nos formábamos como profesores de historia, se puede encontrar en el prólogo de Don Reca, en ese libro. Cito textual, comillas, decía Iván en ese prólogo: es necesario ampliar y profundizar el cauce abierto por Hernán Ramírez, Fernando Ortiz y otros contra una historia oficial plagada de falsificaciones y tergiversaciones. Esta es una tarea urgente y vital, decía Iván, pues el pueblo chileno debe conocer su verdadera historia para, en base a ella, explicarse el presente y delinear su acción de construir el mañana. Y Iván remataba diciendo: a ello deseamos contribuir con este modesto aporte, en referencia a su libro Don Reca. Si bien estas frases están escritas a propósito de este libro, me parece que logran resumir lo que fue la vocación permanente de Iván: darle voz e historicidad a los actores y actrices postergados, a todos y a todas quienes lucharon por un país distinto. En el fondo, aportar a escribir la historia todavía pendiente del pueblo de Chile. Desde el punto de vista personal, la charla de Iván fue un verdadero soplo tonificador en medio del contexto adverso que vivíamos. Años más tarde, a fines de los 90, me volví a topar con Iván. En ese tiempo, el compañero era integrante del Comité Regional Metropolitano del partido. Como muchos recordarán, en ese tiempo el Partido Comunista optó por crear solo un gran regional que se relacionaba con los comunales organizados en cada unidad municipal. Como casi siempre ocurre, la Jota adoptó la misma estructura. Como yo era parte de ese Comité Regional Metropolitano, de la Jota en este caso, casi de manera inevitable topamos con Iván en una actividad de formación política. Seguramente una escuela de cuadros o algo por el estilo que era para la Jota. De esa manera creamos una cordial relación en ese tiempo con Iván. En aquella etapa yo me encontraba realizando estudios de maestría en Historia en la Universidad de Santiago. Ya me había decantado por estudiar la historia política de Chile en el siglo XX. Sin embargo, estaba en búsqueda de un tema de mi tesis. Tenía que hacer una tesis para graduarme, no sabía bien qué hacer. En ese marco, Iván no tuvo ninguna duda al momento que yo le pedí un consejo y una opinión. Yo había indagado en mi seminario de títulos sobre las Fuerzas Armadas y los intentos golpistas del 73. Por eso una posibilidad bastante concreta era seguir estudiando eso. Compañero, me dijo Iván, la burguesía y su clase tienen quienes escriban su historia. Nosotros los comunistas tenemos una deuda y una necesidad de escribir nuestra propia historia. No te la rebusques tanto. Iván siempre me tuteaba, que era parte del carisma que tenía frente a los jóvenes, ser una persona cercana. No tienes que aportar al partido escribiendo sobre su historia y la del pueblo. No la dejes en manos de otros. Me recuerdo que en ese tiempo era muy escaso los textos de historia sobre el PC. Había uno editado por Flaxo, del que Iván era bastante crítico. Entonces, Iván me instó muy fuertemente a que aportáramos en esa vía, escribiendo libros, especialmente si se pensaba en la crisis del 90, había pegado muy fuerte, especialmente en el mundo intelectual y universitario del partido. Por ello, cuando el año 2003 se publicó mi tesis de maestría como un libro bajo el título Desde la sombra, una historia de la clandestinidad comunista, mencioné en los agradecimientos a Iván, cuyas palabras fueron muy importantes para decidirme a hacer esa investigación sobre la historia del partido. Junto con esto quiero recordar también lo tremendamente generoso que fue nuestro compañero en ese tiempo. En aquellos años,
Visité en numerosas ocasiones su departamento ubicado en Avenida Los Presidentes, en la comuna de Ñuñoa. Conversábamos largamente sobre su experiencia en el exilio en Alemania y muchas anécdotas, como la relacionada con su experiencia en el recordado 15 Congreso del Partido del año 89. Especial atención ponía yo, lo escuchaba, ¿no?, como cabro chico, cuando él recordaba su ingreso a las Juventudes Comunistas a fines de la década del 40, en tiempo del traidor González Videla. En aquella época le tocó conocer de cerca el fenómeno que luego se conoció como el reignosismo. Me recuerdo que me contaba que había conocido los precarios grupos de acción directa que organizaba esta fracción comunista. Años más tarde, leyendo la biografía que realizó sobre la vida de Fernando Ortiz, encontré que tocaba ese periodo de sus primeros años de comunista. En fin, conversé con este personaje gentil, pero firme en sus concepciones. Conversar con él para mí era como estar frente a un libro abierto, siempre disponible a colaborar con lo que uno quisiera. De hecho, en ese tiempo Iván me facilitó el ejemplar tipeado de un texto que luego fue publicado como documento de formación por el Comité Regional Metropolitano. Era un texto blanco en una visión de síntesis de la historia del partido, destinado a la militancia comunista. Según me parece, ese libro pequeño, breve, que era Ediciones Comité Regional Metropolitano, era como el esqueleto de su obra El Partido Comunista de Chile, un juego de combatientes 100 años. Ensayo de Historia Social y Política del Partido, publicado por 2 tomos, por el Seiler, en el año 2014. Cuando, en ese entonces, 2014, cuando Iván tenía la nada despreciable cifra de 84 años de edad. El segundo aspecto que quiero realzar del legado de Iván es como historiador militante. Sus obras son numerosas, y ya he mencionado algunas de ellas. Muchísimas más son sus notas breves publicadas en diversos medios. Muchas de ellas, yo por lo menos, las leo en el Boletín Rojo, esa página web, ¿no? Un estilo de Iván fue hacer textos sobre militantes comunistas, como los textos dedicados a la Sierra, Hernán Ramírez, Elías Laferte, Juan Vargas Puebla, y ya las citadas obras de Recabarren y Fernando Ortiz. También se enfocó en sindicatos, como por ejemplo el libro que me lo regaló él, Historia del Magisterio. De pluma ágil y mejor narrador, se le daban muy bien los textos biográficos. Recuerdo, por ejemplo, uno centrado en sus años como militante de las Juventudes Comunistas, que nunca salió como formato libro. Algo de la Joven Guardia, si no me equivoco, se llamaba. La verdad sea dicha, es una tarea pendiente, y aquí hago un llamado a los compañeros y compañeras del Seiler, recopilar los textos que Iván dejó repartidos en diversos sitios de internet y seguramente en varios manuscritos, para que sean editados en una especie de obras completas, que seguramente tendría varios tomos. Para poner un ejemplo de los textos todavía no debidamente difundidos de Iván, solo hace unas semanas, un antiguo compañero de mis tiempos en la Jota me mostró un tesoro que guardaba con mucho cariño, un manuscrito de Iván sobre la historia de las Juventudes Comunistas. Me imagino que deben haber muchos más de este tipo de textos. Pero hoy quiero recordar 2 textos tal vez un poco olvidados, pero que me parecen muy importantes de la obra de Iván Lubitsch. El primero se titula, signo de comillas y signo de pregunta, ¿surge el Partido Comunista en 1912? Publicado como documento de trabajo por el ICAL el año 1991. En ese trabajo, Iván sistematizó de manera convincente por qué el Partido Comunista debía cambiar su fecha de fundación desde el 2 de enero del 22 al 4 de junio del 12. Como lo han reconocido los historiadores que han abordado este periodo, a diferencia de la experiencia de otros partidos comunistas, el caso chileno no surgió de la división de un partido socialista o socialdemócrata. Por el contrario, el conjunto del Partido Obrero Socialista decidió sin mayores divisiones suscribir las 21 condiciones de la Comitén y transformarse así en Partido Comunista. Por ello, tal como lo sostenía de manera muy insistente, me recuerdo en aquellos años, Iván, las raíces originales de los comunistas chilenos estaban en el POS. Esta puja por recuperar la historia del POS para los comunistas era una forma de enmendar una decisión tomada por la entonces dirección del partido a mediados de la década de los 50. Por consideraciones propias del seguidismo soviético de la época, se restaron a mediados de los 50 los 4 congresos de la época del POS al conteo de congresos del partido, lo que se cercenaba de manera oficial los primeros años del Partido Obrero Socialista desde el comunismo criollo. Escrito este texto de Iván, el año 91, en un contexto de profunda crisis mundial del proyecto comunista, me parece que esta discusión fue muy clave para recuperar la particularidad histórica del PC, caracterizado por su genuino arraigo en la clase obrera, en donde surgieron sus primeros gérmenes en distintas zonas de Chile. 3 años después que fue publicado este documento de trabajo de Iván, el 16 Congreso del PC, celebrado el año 94, le dio la razón a Iván. No solo recuperó los 4 congresos del POS, razón por la cual terminó siendo el 20 y no el 16 Congreso,
sino que decidió cambiar la fecha de fundación del partido al 4 de junio del 12. El papel de Iván Lubitich en esa importante toma de decisión me parece que está fuera de toda duda. El otro texto que me parece refleja el estilo y la forma de ser de Iván, por lo menos al que yo conocí, se llama De la historia del PC de Chile, la crisis que comenzó en los años 80, publicado como libro el año 2002. En ese periodo Iván tenía un conjunto de críticas a la conducción del partido, de su querido partido, y apeló a su formación como historiador para localizar los orígenes de la crisis que, según él, sufría el Partido Comunista en aquellos años. Por ello, si bien nuestro autor era un militante comunista hasta los tuétanos, como se ha dicho acá, que defendía contra viento y marea su compromiso con la colectividad, esto por ningún motivo significaba que acallaría su voz cuando algo no le parecía bien. Es más, quienes lo conocieron, él, creo que yo por lo menos lo escuché decir eso, defendía el hecho que uno o una comunista jamás debía autocensurarse. Por eso quiero citar acá la dedicatoria de ese libro, que me parece que resume bien la forma que tenía de ver esta situación Iván. Abro comillas, dice: a Luis Emilio Recabarren, el fundador, a Fernando Ortiz, a Sola Sierra, Jorge Montes, Américo Zorrilla, Hernán Ramírez y muchos otros que, pese a la persecución de los enemigos de clase y a la incomprensión e injusticia sufrida en el partido, se mantuvieron leales dentro de él hasta su muerte. Con estas palabras del propio Iván, cierro mis propias palabras, dando muchísimas gracias a los organizadores de esta actividad por darme la oportunidad de hacer este modesto homenaje a este gran historiador y mejor compañero. Muchas gracias. Ahora vamos a continuar con arte, más precisamente con música. Y tengo el gusto de anunciar a un gran artista popular, que también es director del Sailor, aunque ha estado medio perdido. Carlos Araneda. Un aplauso, por favor.
manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo, Bueno, una de las cosas que siempre también Iván decía, ¿no? Los artistas tienen, y lo decía Víctor Jara también, no es solamente cantar por cantar, sino que también hay cosas que decir. Muchas veces tenemos que ser la voz de aquel que no puede hablar. De nuestro gran Víctor Jara, Manifiesto. yo no canto por cantar, ni por tener buen amor. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de piedra, palomita, es como el agua bendita, santigua gloria sin pena. Aquí se encajó mi canto como ligera violeta, gitana trabajadora. Motivo de enorme alegría poder anunciar a la compañera Aida Briceño Montesinos, dirigente social ligada al arte y la cultura,
Fue directora en el Departamento de Cultura de la Junta de Vecinos 26 Villa Los Presidentes. Fue miembro de la Dirección Comunal Jorge Montes del Partido Comunista de Ñuñoa. Actualmente pertenece a la directiva del Centro Cultural Villa Los Presidentes y milita en la célula Julieta Campuzano. Tiene la palabra. Buenas tardes a todas, queridas compañeras y compañeros. Se me ha pedido hablar de la vida de dirigente social de nuestro querido compañero Iván, porque tuve la suerte y el honor de compartir este rol con él durante 22 años. En la Junta de Vecinos de nuestra villa, Los Presidentes, en la comuna de Ñuñoa. Lo conocí en el año 90, en su retorno a Chile, año en que nos reencontramos con una democracia aún cautiva, pero con la alegría de hacerlo con compañeros que venían del exilio y otros que permanecíamos en Chile. Habiéndonos organizado como célula, la gloriosa Julieta Campuzano, nombre que nos sugirió el compañero Iván, como homenaje a nuestra querida compañera y gran luchadora, comenzamos de inmediato nuestro trabajo de masas. Había que democratizar todas las juntas de vecinos que estaban en manos de la derecha bajo la tutela de Pedro Sabat, un alcalde eternamente corrupto. Habiendo ganado la elección municipal y la mayoría de las juntas de vecinos y la unión comunal, nos insertamos como célula a la Comisión de Cultura de esta y de nuestra Junta de Vecinos. Después de 17 años de dictadura había que recomponer el tejido social y educar y educarnos. En ese momento, siendo el compañero Iván director vical, ofreció a nivel de municipio y a la Unión Comunal realizar un seminario para dirigentes vecinales de toda la comuna, donde todos participamos en forma masiva. Se realizaron talleres de gestión municipal, leyes y estatutos de los organismos comunitarios, oratoria, formación de líderes y todos estos a cargo de profesores de vical. Aprovechando al máximo nuestro gobierno comunal y siguiendo con esta arremetida cultural, organizamos homenajes a nuestras compañeras folcloristas Gabriela Pizarro en la Casa de la Cultura de Ñuñoa, a Margot Loyola con grupos de estudiantinas frente a su casa en Ñuñoa, un concierto de piano con Roberto Bravo en el anfiteatro del Parque Juan 23, con un parque repleto de gente, concursos de pintura infantil con participación de 200 niños de toda la comuna, organizado con la colaboración del gran pintor y muralista Fernando Marcos, competencias de fútbol interterritorial por los derechos humanos, un preuniversitario para jóvenes de la villa y muchas actividades más. Por el año 2004, el compañero Iván nos insta a postular a través del Fondo del Libro a la primera biblioteca computarizada de la comuna. La inauguramos con el nombre de Gabriela Mistral y suplió la carencia de una biblioteca en el Colegio Juan Moya de la Villa, poniéndola al servicio de los niños. En el 2007, en su afán de educar y comunicar, siguiendo el ejemplo de Recabarren, propone a la célula la creación de una revista con un tiraje de cerca de 2.000 números, de la cual fue su director durante 16 años, hasta su partida. Esta es la revista Villa Los Presidentes, que seguiremos sacando a la luz como legado de su labor educativa. No conforme solo con la revista y ya estando ambos fuera de la directiva vecinal, poco antes del estallido social, el compañero Iván nos propone la formación de un centro cultural para integrar a más vecinos de la villa al trabajo cultural y político, lo que nos permitió realizar una serie de conversatorios, primero en nuestras plazas y posteriormente en pandemia vía Zoom, sobre la Convención Constitucional. La creación de nuestro centro cultural nos permitió postular el año pasado a la creación de la primera biblioteca comunitaria de Ñuñoa, la biblioteca Hernán Ramírez Necochea, conseguida a través de fondos del Ministerio de las Artes y las Culturas, instalada en el medio de nuestro parque y que cuenta con más de 300 socios ya. Compañero Iván, ¿cómo olvidar, siendo miembro de nuestro comunal y encargado de educación, las escuelas de verano en el Museo Benjamín Vicuña Maquena, en nuestro humilde pero querido local de Utah, en el Ischil con las jornadas educativas y conversatorios del CELER,
y en nuestra villa las conmemoraciones anuales del 8 de marzo con nuestras vecinas de la villa, los 1 de mayo con los trabajadores, las jornadas de trabajo con los niños y las fiestas de Pascua. En las vitrinas, en las campañas electorales, en los lanzamientos de tus libros, en las jornadas solidarias para el terremoto del 2010 con ayuda al puerto de San Antonio, en las campañas de reclutamiento, tu rol educativo en la fiesta de los abrazos. Fuiste un gran y potente motor de formación y educación de nuestro partido y de nuestra célula y de tu comunidad. Nos enseñaste a ser leales a nuestro partido, fieles a las normas leninistas y a mantener siempre la unidad de acción, a ser autocríticos y críticos para mejorar nuestro trabajo y a trabajar en forma amplia y unitaria cuando el objetivo final así lo requisiera. Muy estricto y exigente en el control de nuestras tareas y compromisos partidarios y con la comunidad. Compañero Iván, con tu ejemplo nos has dejado una huella profunda como militantes y sin duda alguna te has sumado a la lista de los imprescindibles para nuestro partido, para nuestro país y para la humanidad, en la lucha de la construcción de un mundo mejor. Muchas gracias, querida compañera. Los dejo con el gran Pancho Villa. Hay quienes dicen que la frase que inspira esta canción debiera ser la que debiera estar en el escudo nacional, en vez de por la razón o la fuerza. Pudiera ser a lo mejor, quizás, tal vez, que de repente, bien, si resulta un día de estos, yo que sé, todo depende. Lo supongo, lo imagino, quiera que sea. Si fuera viable habrá que verlo, tengo fe, aunque no crea. Probablemente, de alguna manera, con algo de suerte, bien puede que pueda en una de esas sea factible en la medida de lo posible. Probablemente, de alguna manera, con algo de suerte, bien puede que pueda en una de esas sea factible en la medida de lo posible. Nada es seguro, hay que evaluarlo y decidir si es necesario. Vaya a saber, algo sospecho, creo que sí, o lo contrario. Pudiera ser a lo mejor, quizás, tal vez, que pase algo. Yo te lo juro, algún día puede que, más no sé cuándo, probablemente, de alguna manera, con algo de suerte, bien puede que pueda en una de esas sea factible en la medida de lo posible. Probablemente, de alguna manera,
adefesio medieval, engendro retrógrado, reprimino sexual, fósil, anacrónico, tenebroso, acusador, feliz, fanático, devoto, inquisidor, moralista, eufórico, patológico, enemigo, desnudo, pirotécnico, tribuno del pudor, sedicioso, promotor de ley y humor, verdugo del mal parido, pecador. Si dependiera de tu mano, dependiera de tu mano, Galileo seguiría condenado. Si dependiera de tu mano, dependiera de tu mano, el mundo aún sería plano. Eso es, póngale palmita, compañero. Adefesio medieval, ángel xenofóbico, nostálgico feudal, contrasurbo crónico, homofóbico ejemplar, racista frenético, funcionario imperial, capataz patético, protagónico, mentor de cacerías, doctorado en el arte de conspirar, carnicero de probada jerarquía, paladín del orden institucional. Si dependiera de tu mano, dependiera de tu mano, Galileo seguiría condenado. Si dependiera de tu mano, dependiera de tu mano, el mundo aún sería plano. Muy bien, Juanita. Adefesio medieval, intelecto frígido, vocero celestial, comerciante místico, prepotente, redentor, frigolero, insólito, invocado, protector, ignorante, ignomido, parroquiano de cuarteles y juzgados, guardaespaldas de familia y propiedad, hegemónico en burdeles y obispados, monopólico, señor de la verdad. Si dependiera de tu mano, dependiera de tu mano, Galileo seguiría condenado. Si dependiera de tu mano, dependiera de tu mano, el mundo aún sería plano, sería plano. Muy bien, qué corazo. Y se va la última. Adefesio medieval. Excremento sólido. Es para el Sailor un honor contar para el cierre de las intervenciones en este homenaje con el compañero Marcos Barraza, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista, ex convencional y ex ministro de Estado del gobierno de Michelle Bachelet. Tiene la palabra, compañero. Muy buenas noches a todas y a todos. Quiero agradecer al Sailor por el honor de invitarme a esta presentación sobre la vida de Iván, de quien me reconozco un amigo. Carlota lo sabe bien. Y como a todas y todos los que están acá, dolió mucho su partida. Es muy poquito el tiempo que ha transcurrido, entonces se siente mucho su ausencia. Y recordar particularmente su historia, su vida,
creo que en parte ayuda a tenerlo presente. Yo leí la biografía, la semblanza de Iván, la releí, la había leído para el funeral, donde me tocó junto al compañero dar unas palabras de despedida en su responso. Iván tuvo una vida de 93 años y de los cuales 75 años dedicó a la militancia, desde los 18 años de edad. Es justo decir que fue una vida muy prolífica en términos de creación, de voluntad, de compromiso. Fue protagonista activo de los grandes procesos de transformación que Chile ha experimentado. Fue protagonista de las luchas para fortalecer el movimiento sindical, el movimiento popular, previo a la Unidad Popular. Fue un protagonista de la Unidad Popular, del gobierno del presidente Allende, sin ninguna vacilación. Fue un protagonista de la resistencia contra la dictadura, desde Alemania, desde Chile. Y el periodo que a mí me tocó conocerlo, al igual que Rolando, yo recuerdo vívidamente el congreso donde se cambió la fecha de fundación del partido y el principal protagonista fue Iván. Pero creo que esa era es una era de recomposición del movimiento social y político en Chile tras la dictadura. En mi opinión, es el periodo más difícil en términos de convicciones que la izquierda ha enfrentado tras la caída de los socialismos reales. Y la impronta y la visión de Iván traspasó generaciones. Yo también era parte del regional metropolitano de la Jota, cuando él era parte del regional metropolitano del partido y secretario ejecutivo del ICAL, y era un protagonista activo en el debate, con convicciones. Muchas veces interpretado como disidente, en circunstancias que era fiel a sus ideas, para ser bien precisos y justos con la historia. Yo creo que Iván es, ante todo, el representante de una vida de militante comprometida, hasta el tuétano. Fue profesor, fue académico, fue un intelectual orgánico del Partido Comunista de Chile, fue un dirigente público, dirigente sindical del colegio, de lo que era el antecesor al colegio de profesores. La semblanza en el diaporama que se expresó mostró, y a propósito de la embajadora de Nicaragua y la cónsul que la saludo, su compromiso con el internacionalismo. Recuerdo un artículo que escribió Iván con ocasión de la CELAC en Chile, donde vino por primera vez Hugo Chávez y estuvimos en el velódromo, en el regional metropolitano, ahí nos asentamos. Es decir, una figura militante integral, no fragmentada, capaz de reconocer todos los frentes de lucha, donde el quehacer de Iván conjugaba la construcción, el diseño de ideas con el activismo. Eso es muy notable. Él fue protagonista del activismo y hay que reivindicarlo también en esa dimensión del militante activo de célula que no disocia la tarea concreta de las ideas. Eso es muy, muy, muy relevante. Yo creo que Iván, en su condición de pedagogo, creó una escuela de efemérides políticas. Eso hay que reivindicarlo. Las semblanzas que él escribía y las efemérides son escuela formadora de militantes en nuestro partido y en la izquierda. Fue en consecuencia un biógrafo de la historia partidaria y de las luchas del pueblo chileno. Y también fue un protagonista de los significados de la historia del partido. Yo quiero complementar una idea que expresó Rolando. El haber restablecido que la fundación del partido
es en el POS, no es solo un dato efeméride, es un reconocimiento del recabarrenismo. Y ese congreso no estuvo exento de polémicas. Yo era miembro del comité central de la Jota en esa época y asistí a ese congreso bien puber. Y fue un debate intenso. Iván enfrentó posiciones. Y en ello estaba el reconocimiento de una lucha histórica del partido, pero también la recuperación de una tradición que, en mi opinión, tenía que ver con una visión de frentes populares, que estaba en tensión respecto de la transición y la reconstrucción de la izquierda en Chile y en el mundo. Iván fue, ante todo, una persona perseverante y comprometida. Yo diría que refleja muy bien la visión de la porfía comunista. Ser agudo, crítico e irreductible desde el punto de vista de la condición de la razón. Fue muy honesto intelectualmente. Recuerdo una polémica en el Seiler cuando estaba en Brasil, a propósito que él me dijo que yo no estaba de acuerdo, nunca estuve de acuerdo con lo que me dijo, pero de que había que levantar el puño derecho. Yo le dije que eso era contracultural, desde el punto de vista de la condición de izquierda chilena. Me mandó a freír mono, pero era honesto intelectualmente, a riesgo de perder. Es decir, no escatimaba, no especulaba con las ideas. Eso, para mi gusto, era una cualidad indiscutida en Iván. Y por lo mismo tenía una profunda lealtad a sus convicciones, a riesgo de ser tachado, estigmatizado o rotulado con algún adjetivo de fracción. No, él era muy leal consigo mismo, pero con la condición de comunista. Y tenía muy claro que la democracia partidaria implicaba un debate honesto de ideas. Creo que por lo mismo Iván representó con fidelidad la visión recabarrenista de nuestro partido. Esta idea de movimiento social activo para transformar la institucionalidad. Y desplegó todos sus esfuerzos en el periodo de recomposición tras la dictadura. El acto que se realiza sagradamente el 11 de septiembre en el Estadio Nacional fue bajo la conducción de Iván como secretario comunal de Ñuñoa, en alianza cuando teníamos las peores diferencias entre el Partido Socialista y el Partido Comunista de las dos fuerzas. Leyendo el futuro, intencionando una reconstrucción de la izquierda. Por lo mismo, cuando el partido estableció la idea del viraje hacia el movimiento social, yo en ese tiempo era secretario del Regional Capital, efectivamente, y me tocó enfrentar a Iván, digo porque era secretario comunal Ñuñoa, y había mucho temor de cómo relacionarse con él. Yo me relacioné siempre bien. Sí, construimos una suerte de complicidad en las ideas. Pues yo soy de la escuela recabarrenista, creo en el ideario de los frentes populares con sus adecuaciones en tiempo y en historia. Iván fue claramente preclaro en la reconstrucción de la izquierda tras la dictadura y en la construcción de un partido con profunda imbricación social y sindical. Creo que su obra perdura y permanece. Creo, en definitiva, que estamos frente a un cuadro que trasciende en el tiempo y que merece ser relevado en su obra. Las obras completas de Iván Ljubitic serían una gran contribución a la formación de nuevas y nuevos militantes y a la construcción de una historia con sentido crítico y transformador. Muchas gracias.
Muchas gracias, compañero. Antes de finalizar este bello homenaje, los dejaremos con otro video para hacer un breve recorrido en la vida de nuestro inolvidable camarada Iván Lluvetich Vargas. Empezaba este siglo cuando un hombre, con la verdad del pueblo brotando de su pluma, recorría las fábricas, se filtraba en las minas, limpiando las pupilas de los hombres, que tantos golpes le impedían mirar su ancho futuro. Se agitaba su sangre y nacía el sindicato. Empezaba a vibrar la prensa obrera. Surgían los partidos de los pobres. Así aprendía Juan con su rojo maestro a leer en los textos de su clase con su rojo maestro. Empezaba este siglo cuando un hombre enseñaba su norte al proletario. Un hombre que sentimos aún entre las hoces y martillos. Un hombre como pocos. Luis Emilio Recabarren. Y se alcen los pueblos con valor por la Internacional. Partido Comunista de Chile. CC, Juventudes Comunistas de Chile. Y como es tradicional en nuestros actos, finalizaremos con el himno de los trabajadores del mundo, la Internacional. Y
Chao, compañero.